y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Este segmento lleva por título La Biblia te responde. Y la manera como lo vamos a hacer, según dijo el pastor Rafael, podemos escoger, pero como estamos saliendo en vivo en televisión, la gente que nos ve no solo le gusta escuchar la pregunta o ver en un papelito, le gusta ver el rostro de la persona que hace la pregunta. Eso trae un poquito de problema porque hay personas que se ponen nerviosas frente a la cámara. Pero ustedes imagínense que estamos en familia aquí debajo de la carpa y ustedes van a hacer su pregunta con toda confianza. Así que antes de iniciar esta sesión, vamos a pedir que sea Dios el que nos guíe, que no solamente Él guíe la mente de aquellos que van a hacer las preguntas para que sean de provecho y que sean de interés para todos nosotros. Pero también vamos a pedirle al Señor que por su Espíritu Santo Él aplique la respuesta que da la palabra de Dios a nuestra vida, que no sea solamente una respuesta, sino que sea una decisión de cada uno de hacer lo que Dios manda en su palabra. Porque no son los oidores, sino ¿quiénes? Los hacedores de la palabra, los que Dios justifica. Vamos entonces a postrarnos para orar y luego iniciar nuestra sesión de preguntas. Nuestro Padre y nuestro Dios, seguimos glorificando y exaltando tu nombre. Y ahora, Señor, que nos preparamos para abrir nuestra mente para que la semilla de tu verdad pueda caer en nuestra alma y dar fruto, te pedimos que tu Espíritu Santo cumpla la obra que ha prometido hacer. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en las preguntas, en las respuestas y sobre todo en las decisiones que tenemos que tomar para hacer tu voluntad. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio dando oportunidad que la primera persona que tiene una pregunta pueda acercarse aquí al frente. Adelante, hermanita, venga. Acérquese. Pueden usar este lado para subir, que tiene un escaloncito. Y usted hace la pregunta, pero recuérdese que va a sonreír porque la van a estar viendo en todas partes del mundo. Feliz sábado, hermanitos. Díganos su nombre, hermano. Mi nombre es Lisa Andrade, vengo de la iglesia Covina y feliz de estar aquí ya para despedir esta campaña tan hermosa para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Ok, pastor, mi pregunta es, ¿qué significa la mujer samaritana que tenga 5 maridos? Esa es una. Otra es, ¿el anticristo es un sistema o un hombre? Son mis 2 preguntas. Gracias, hermanita Liz. Gracias. Sí. La primera pregunta de la hermana tiene que ver con la mujer samaritana.
Si entendí correctamente, ella quiere saber si hay algún significado en el hecho de que la samaritana, Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso está en San Juan, capítulo 4, y versículo 16 en adelante. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos antes has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En primer lugar, no tenemos que encontrarle un significado simbólico a esto. Simplemente Jesús está leyendo la vida de esta mujer como un libro abierto, como hablamos ayer. Dios conoce no solo la cara que ponemos por delante, porque a veces sonreímos, pero por dentro estamos llorando de todo lo que nos está pasando. Entonces, Jesús le dijo a esta mujer todo su sufrimiento. Imagínense la decepción de esta mujer. ¿Cuántas veces habrá confiado en un hombre que la pudiera hacer feliz, que la pudiera proteger, cuidar? Y cada vez se chasqueó. Una cosa es perder un hogar. Eso puede pasar y pasa muy a menudo, que la primera vez nos equivocamos, nos apresuramos. A veces las muchachas se casan jóvenes y no tienen experiencia para escoger y les va mal. Pero cuando esto se repite y se repite y se repite, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, muestra un patrón de fracaso. Y es demasiada casualidad que las 5 personas que se casaron con ella, las 5 salieron malas. No estoy culpando a la mujer, estoy diciendo que ella, al igual que todos nosotros, pasó por muchos fracasos en su vida. Se sintió despreciada, se sintió maltratada. Obviamente por eso no siguió con esas relaciones. Jesús conocía su vida, Él sabía de su sufrimiento, Él sabía de su tristeza, de sus fracasos. Y por eso le tocó el punto, para que ella reconociera que lo que los hombres buscamos que nos dé la felicidad, no es lo que siempre da la felicidad. Por eso, cuando Jesús le dijo, yo tengo para darte de beber un agua que si tomas de esta agua no volverás a tener sed. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver los maridos con el tomar agua y la sed? Es que los seres humanos buscamos satisfacer el hambre y la sed de amor en nuestra vida. Es una sed tremenda y esta mujer lo trató tantas veces para fracasar una tras otra vez. Así que tenía relación. Dame de beber de esa agua para que ya yo no tenga que venir a buscar agua a este pozo. Ella quería sentir esa satisfacción en su vida y Jesús se la ofreció siempre que ella reconociera que el hombre por sí mismo no puede hacer nada, que nosotros nos equivocamos, que cometemos errores en nuestra vida. Y si ella estaba dispuesta a reconocer que lo que ella había buscado, su elección no había sido buena, si ella
había esperado encontrar la dicha, porque cada nueva relación es una nueva esperanza, ¿verdad? Ahora sí conocí la persona que me va a hacer feliz, y luego fracasa otra vez. Entonces, definitivamente ella había tratado mucho y no había encontrado lo que ella buscaba. Y para encontrar su verdadero marido, porque la Biblia dice, yo soy tu marido, dice el Señor, para que ella pudiera entrar en esa relación de amor con Dios, tenía que reconocer su fracaso en buscar por sí misma la felicidad y no encontrarla. Si usted quiere encontrarle un significado más simbólico al hecho de que tuvo 5 y ahora tenía un sexto que no era su marido, el número 6 es el número del hombre. El número 7 es el número de Dios. Entonces, no son 5, son 6, porque estaba viviendo con alguien, pero ni siquiera estaba casada con él. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. El número 6 es el número del fracaso. ¿Por qué? Porque en el sexto día Dios hizo al hombre y el hombre fracasó. El hombre cayó. Y el número 6 es el número del hombre, del intento del hombre por hacer lo que a él le place, por hacer lo que él cree que va a ser para su bien. Por eso Eva comió. ¿Por qué comió? Pues porque pensaba que eso le iba a ir bien a ella, que el árbol era bueno, y sin embargo fue para su desgracia. Eso es exactamente lo que le pasó a Adán también. Comió por amor a su mujer, pensó que iba a ser su felicidad estar con ella para siempre, y sin embargo fue su desgracia. Entonces, el número 6 es el número del fracaso del hombre. Por eso Jesús le menciona a sus 6 maridos y le dice, pero el 7 es el de Dios. Puedes tratar una vez más y esta vez no vas a fracasar, porque vas a lo seguro. El agua que yo te daré a beber permanecerá para siempre. La segunda pregunta de la hermana tenía que ver con ¿qué, hermana? Sí, el sistema del hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿es un individuo, el anticristo, o si es un sistema? Es un sistema humano. Por lo tanto, el hombre está envuelto. Claro que es un hombre, pero no es un solo hombre. Es decir, es la sucesión de los hombres que se colocan en el lugar de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Y el anticristo sí es un sistema, el sistema papal, que duró 1260 años. El hombre poniéndose en lugar de Dios. Pero la Escritura decía que el poder político de ese hombre, porque Apocalipsis 13, versículo 17, dice, el que tiene sabiduría, cuente el número de la bestia. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre. Y su número es 666. Otra vez, 666. El número del hombre. El hombre poniéndose en lugar de Dios. El 666 es el hombre. ¿Se acuerdan de Nimrod? El nombre Nimrod, cuando usted suma las letras de su nombre, son 666. Fue el primero
que se puso en el lugar de Dios. Y de allí, según la profecía de Daniel, el hombre de pecado, el anticristo, el cuerno pequeño, iba a hacer exactamente lo mismo. Se iba a adjudicar la posición y el título que le corresponde solo a Dios. Pero iba a unir el poder religioso con el poder político. Y eso se pasa de una generación a otra. El papado se inicia, aunque la Iglesia Católica dice que el papado viene desde Pedro, que fue el primer papa. Ustedes no van a encontrar en las Escrituras que a Pedro se le llame papa, ni que Cristo lo haya puesto como cabeza de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia Católica pues ha inventado el hecho de que desde Pedro fue el primer papa. La historia no confirma eso. Por primera vez en la historia, al obispo de Roma que se le adjudicó el título de sumo pontífice romano fue después del edicto de Justiniano. Justiniano era emperador romano de Oriente, y como el imperio romano de Occidente había caído y se había desmembrado y no había un emperador romano porque Roma cayó, fue destruida como imperio. Y entonces el emperador romano de Oriente, cuya sede estaba en Constantinopla, nombró al obispo de Roma, el líder religioso, para que también ocupe la posición política a través del decreto de Justiniano. Y el decreto de Justiniano dice que el obispo de Roma ocupará el lugar de emperador de allí en adelante. Será cabeza de todo el cristianismo, de todas las iglesias, pero también de todos los países católicos, de todas las naciones de Europa. Y por primera vez se le llama sumo pontífice romano al obispo de Roma en el año 538. 538. Y de allí se comienza a contar los 1260 años que iba a durar este poder hasta que recibiera la herida de muerte. Hasta 1798 son 1260 años que duró el poder temporal. Temporal quiere decir el poder político de Roma, dominando a todos los reyes de Europa y sujetándolos a su mandato. Ese poder se lo quitó Napoleón Bonaparte. Los ejércitos de Napoleón tomaron prisionero al Papa, el Papa Pío VI, ¿no fue? Pío VI. En 1798 le quitaron su sede en Roma, le quitaron sus territorios, porque había adquirido casi la mitad de Europa, las naciones que no le podían pagar los impuestos, que le llamaban diezmos a los impuestos, se endeudaban y entonces tenían que pagarle con tierra, con territorio, y así el papado fue adquiriendo hasta llegar a poseer más de la mitad de Italia y una tercera parte de toda Europa. Todas esas posesiones le fueron quitadas con la Revolución Francesa, porque las naciones que antes eran católicas no es que dejaron de ser católicas, pero estaban sujetas y pertenecían a Roma. Ahora se independizaron y Napoleón las declaró república, entre ellas la misma República Italiana. Italia era un estado pontificio. Estado quiere decir una provincia del papado. No tenían ni presidente, ni rey, ni nada.
El Papa era quien les mandaba, pero eso acabó en el 1798. Así que este hombre que se ocupa de el lugar de Dios y se hace adorar como si fuera Dios y cambia la ley, es un hombre, sí, un ser humano, pero una sucesión del poder, a eso se refiere, una sucesión del poder que se pasa de hombre a hombre a través del obispo de Roma para dominar la mente, los corazones y el poder político y financiero del mundo. Por supuesto, hermana Liz, esa herida de muerte, la Biblia dice que iba a ser sanada. Y otra vez el papado está adquiriendo ese poder que perdió en el mundo, que tuvo por 1260 años, pero que lo perdió. Otra vez lo está adquiriendo. Más y más naciones están haciendo concordato, están haciendo relaciones diplomáticas con el papado. Y finalmente las naciones le van a entregar el poder para que él sea la cabeza del nuevo orden mundial, según lo profetiza la palabra de Dios. Muy bien. Tenemos tiempo para la próxima pregunta. Adelante, hermanita. Hermanita, adelante, díganos su nombre, de qué iglesia viene y su pregunta. Sí, mi nombre es Ernestina Macías, vengo de la iglesia de Bellflower. Muy bien. Sí, pastor, mi pregunta es, ¿quién era Elena G. de White y a qué edad empezó ella a recibir visiones? Gracias, hermana Ernestina. Con mucho gusto le respondo. Elena de White fue una mujer que vivió, ella nació aquí en los Estados Unidos, en el estado de Maine. El estado de Maine es el estado más al norte de Estados Unidos, frontera con Canadá en la costa este, arriba de Nueva York, más allá de las cataratas del Niágara, allá en la esquinita de Estados Unidos con Canadá está el estado de Maine. Y ella nació en un pueblito pequeño, en el campo. Realmente la población no tenía más de 300 casas, pero ellos tenían la familia Harmon. Elena es o fue melliza con otra muchacha. Eran dos hermanitas gemelas. Se parecían la una a la otra físicamente. Había varios otros hermanos en la familia, varones y mujeres, pero las hermanitas gemelas nacieron en el campo. La familia Harmon, el papá de Elena, se llamaba Roberto y la mamá se llamaba Eunice. Y Roberto y Eunice tenían una pequeña finca en el campo, cultivaban, sembraban, y en ese hogar nacieron las mellizas. Ellos eran metodistas. La iglesia metodista era una iglesia muy reconocida y buscaba enseñar al pueblo la santidad. Enfatizaban mucho la obediencia a la ley de Dios y el ser santos como Dios es santo. Por cierto, la palabra metodista, el fundador del metodismo, Juan Wesley, le pusieron metodista porque eran metódicos y hacían todo muy metódicamente, siguiendo cada cosa que Dios mandaba. Por eso la familia Harmon aceptó el metodismo, porque encontraron que era una iglesia que trataba de seguir lo que la palabra de Dios mandaba. Elenita se crió en el campo, pero cuando tenía 9 años de edad, su familia, la familia Harmon, se mudó a vivir a la ciudad capital del estado de Maine, que se llama Portland, Maine. El pueblito donde ella nació el 27 de noviembre de
1827. 1827. El pueblito se llama Gorham, Maine. Gorham, Maine. Y de allí más o menos a la ciudad capital está unas 20 millas. Y ellos se mudaron a la ciudad capital, se hicieron miembros de la iglesia metodista principal en la ciudad de Portland. En esa época, ustedes saben, en nuestros países católicos, lo que está en la plaza principal, lo que está en el Zócalo o en la plaza de armas o en el centro de la ciudad, siempre es la iglesia católica. Pero en Estados Unidos no. Allá la iglesia principal en Portland era la iglesia metodista y estaba frente al parque, frente a la intendencia. Era una iglesia muy grande donde Elenita pasó sus años de juventud. Cuando ella tenía 9 años de edad, sufrió un accidente. Y ese accidente fue tan grande que casi le costó la vida. Perdió mucha sangre, quedó inconsciente. Fue un golpe muy grande aquí en la frente, arriba de la nariz. Y Elena quedó desfigurada. Tanto le afectó ese accidente que ella tuvo, ese golpe en su frente, que no pudo seguir estudiando. Solamente llegó hasta 3er grado, no terminó el 3er grado. Y por más que trató, sus padres la mandaron de vuelta a la escuela, no podía concentrarse, quedó con muchos problemas de aprendizaje. Cuando ella tenía 10 años de edad, un año después, vino un gran predicador predicando en Portland que se llamaba Guillermo Miller, y él anunciaba el pronto regreso de Cristo Jesús. Elenita lo escuchó junto con su familia cuando ella tenía 11 años de edad y fue impresionada tremendamente por la predicación de que Cristo venía pronto y había que prepararse. Y con 12 años de edad, esta niña decidió bautizarse. La iglesia metodista acepta todo tipo de bautismo. Puede ser echando agüita en la cabeza o salpicando por asperjamiento. También puede ser bautismo por inmersión. Pero Elenita, que había leído mucho la Biblia, había aprendido que el bautismo que enseña la Biblia era sumergiendo a la persona debajo del agua. Y le pidió a su pastor metodista que si él la podía bautizar sumergiéndola en el agua como Jesús. 12 años tenía la niña. Y el pastor dijo, claro, yo te puedo bautizar así, de esa manera. Pero Elenita estaba tan feliz de su bautismo que le dijo a las demás personas y comenzó a correrse la voz en la iglesia. La iglesia era muy grande, tenía más de 5,000 miembros, una iglesia muy grandota. Y se corrió la voz de que iba a haber un bautismo en el mar, en la bahía de Costco. Cerquita, allí en Portland, la iglesia está en el centro de la ciudad, que está en la parte alta de la ciudad, pero se va bajando por un camino, por una calle, y esa calle va derechito hasta la bahía. Y allí, un domingo, porque ellos guardaban el domingo, fueron los bautismos, pero no se bautizó Elenita sola. Como se corrió la voz, más de 20 personas decidieron ser bautizadas así, por inmersión, aceptando al Señor Jesús. Ella se sintió muy feliz, entregó su vida al Señor y comenzó a trabajar para Cristo. Oraba por sus amigas.
Dígame. Oh, usted controla el tiempo de las preguntas. Ok, sigamos con la próxima pregunta. ¿Quién tiene la próxima pregunta? Adelante, hermanita, venga. No terminé, pero el hermano nos dice que tenemos que terminar. ¿O él quiere hacer otra pregunta? Ah, ok, yo pensé que él me decía que tenía que terminar la pregunta. Ok, entendí mal entonces. Ahorita les doy la oportunidad a él y a los demás. Sí, no la voy a hacer tan larga la respuesta para dar oportunidad a otros. Pero esta pregunta, pues, ya la vengo ofreciendo a la respuesta desde hace algunos días, ¿verdad? Entonces, Elenita comenzó a orar por la conversión de todas sus amigas y les comenzó a enseñar la Biblia. Tan solo era una niña de 12 años de edad. Ahora seguimos, hermano, ahora seguimos. Vamos una por una. La respuesta. Eso depende de mí, no de usted. Cuando ella fue creciendo, tenía muchos problemas en su salud por el accidente que había sufrido. A veces no podía ni pararse, quedó muy débil. Aceptó la predicación de Guillermo Miller del pronto regreso de Cristo, y cuando ella tenía 16 años de edad, había ganado a todas sus amiguitas para Cristo. Todas se habían bautizado. Esperó la venida del Señor con muchos otros. Más de 50,000 personas creían que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. Fue un chasco para miles de personas, incluyendo Elenita. Sin embargo, unos días después del chasco, Elena de White, como la conocemos, pero se llamaba Elenita Harmon, cumplió los 17 años el 27 de noviembre. En octubre, el 22, un mes tarde, ella cumple los 17 años, y el 10 de diciembre, ahora sí respondiendo a la pregunta de nuestra hermana de Bellflower, el 10 de diciembre, estando en una reunión de oración con otras hermanas metodistas, en el hogar de una de las hermanas estaban orando, y de pronto en medio de la oración, ella dijo, gloria, gloria, gloria a Dios. Y perdió las fuerzas, se desmayó. Las hermanas que estaban orando se preocuparon. ¿Qué le pasó a Elenita? Al ratito ella volvió en sí, pero se dieron cuenta que ella no estaba percibiendo lo que sucedía a su alrededor. Es decir, estaba en visión. Perdió el contacto con lo que le rodeaba y estaba solamente viendo lo que Dios le estaba mostrando. Esa visión duró como unos 20 minutos. Saliendo de la visión, ella dijo, oh, qué oscuro está todo, y era de día. Qué oscuro está todo, porque había visto la luz celestial. El Señor la había llevado en visión aún a la tierra nueva y había visto aún el rostro de Cristo Jesús. Dios le había mostrado aún una luz muy fuerte. Y le había dicho el ángel que esa luz era el mensaje que se había proclamado y que si no rechazaban el mensaje, Dios los guiaría hasta la ciudad celestial. Esa primera visión de Elenita que tuvo a los 17 años la pueden leer en el libro Primeros Escritos bajo el título Mi primera visión. Es preciosa, cuenta las vicisitudes del pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Y el Señor le mostró la venida del Señor en gloria y majestad. De allí en adelante,
Elenita siguió teniendo visiones. Al final de la visión, el ángel le dijo: Dios te pide que cuentes a otros lo que Él te ha mostrado. Elenita no se sentía con fuerza para hacerlo. Recuerden que era bastante enfermiza, no le salía la voz, hablaba muy suavecito, no tenía fuerza. Pero el ángel le dijo que Dios la iba a fortalecer y que ella debía contarle a otros lo que Dios le había mostrado. Elenita titubeó en hacerlo. Y el ángel del Señor se le apareció una vez más y le dijo: tienes que contar a otros lo que Dios te ha mostrado. Ella no entendía la visión, no la entendía, pero la contó. De ahí en adelante, Dios le siguió dando visiones. Y a veces las visiones eran delante de otra gente, como el caso de su primera visión delante de otras hermanas. Otras veces eran visiones que ella tenía de noche mientras estaba dormida. Y al despertarse, el ángel le dijo: tienes que escribir lo que Dios te muestra para compartirlo. Y así ella comenzó a escribir sus visiones. Desde el comienzo, mucha gente se sintió confortada por lo que Dios le revelaba a Elenita. Pero también hubo grande oposición. Mucha gente decía: ¿qué es eso de visiones? Tenemos la Biblia, ¿para qué queremos más visiones? Y mucha gente se opuso a la obra de Elenita. Sin embargo, de todas partes la invitaban a ir a contar lo que Dios le mostraba en sus sueños y visiones. Ella viajaba con su hermanita gemela, Elizabeth, pero eran jovencitas. Luego cumplió los 18 años, luego cumplió los 19 años, y en uno de sus viajes conoció a un joven pastor que predicaba el mismo mensaje. Y pues desarrollaron una amistad, y este joven, que se llamaba James o Jaime, eventualmente se casó con esta joven, formaron un hogar, y de ese hogar nacieron 4 hijos varones. De los 4 hijos varones, 2 llegaron a ser adultos y los 2 llegaron a ser pastores. El otro, el más grande, murió con 16 años y fue un dolor muy grande para Elena. A él le gustaba cantar, le gustaba tocar el piano, el armonio, y Elena le llamaba a él mi dulce cantor de Israel, como que fuera el rey David, el cantor de Israel. Fue un dolor muy grande para ella. El más chiquitito, el bebé, Herbert, murió de 3 meses de edad, Durante su vida ella tuvo más de 2000 sueños y visiones a lo largo de 70 años que duró su ministerio profético. Y terminando esta partecita de esta pregunta, ya que el hermano habló, pues le voy a contestar. El hermano preguntó por qué Dios escogió una mujer y no un hombre. Nosotros aprendimos antenoche que los dones espirituales los reparte el Espíritu Santo, y Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Algunos dicen: sí, pero en la Biblia todos los profetas fueron hombres. Eso no es cierto. Hay una cantidad de profetas que fueron mujeres, y cuando digo cantidad, no una o 2, muchas profetisas mencionadas en la Biblia. Posiblemente la más conocida, porque el libro que habla de ella, lleva el nombre de ella, es Esther.
Esther fue una sierva de Dios que llegó a ser reina de una nación. Y a través de ella Dios libró a toda la nación de los judíos. Pero podemos mencionar otras profetisas. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 20, dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón. Así que la hermana de Aarón y de Moisés, que se llamaba María, la misma muchacha que cuando niña salvó a Moisés cuidándolo en la cestita y luego le consiguió para que la mamá del niño lo cuidara a la reina, a la hija del rey de Egipto. Esa misma muchacha, cuando llegó a grande, Dios la usó como profetisa. Uno o dos ejemplos más. En el libro de Jueces, encontramos otra mujer mencionada. Jueces capítulo 4. Después de Josué viene Jueces. Y dice en Jueces capítulo 4 y versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, así se llamaba su esposo, Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, ella juzgaba la nación. Era el líder máximo de toda la nación, juez de Israel, pero también era profetisa y consultaba a Dios y Dios le respondía. Una mujer. Dios no hace acepción de personas. Él escoge a los que Él sabe que le van a servir para su causa, sea hombre o sea mujer. Hay otro caso muy interesante y hay muchas profetisas mencionadas en la Biblia. Pero hay otro caso de otra profetisa que se llama Hulda. ¿Sí han oído hablar acerca de Hulda? ¿Ok? Ella vivió en la época del rey Josías. Y pueden leer sobre Hulda tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Hulda profetiza. La historia de Hulda es muy interesante porque el rey Josías trajo una gran reforma al pueblo de Dios y en esa reforma el pueblo que se había apartado de los caminos de Dios volvió gracias al descubrimiento de la ley, el libro de la ley que se había perdido. Eso está, a ver si lo encuentro por ahí, el reinado de Josías. Segunda de Crónicas, vamos a ver. Se me perdió ahora. ¿Qué capítulo? ¿En el 15? Vamos a ver si está allí. No, esas son las reformas de Asa. El que estoy buscando es el rey Josías. En el 34 puede ser que allí existe. ¿Ok?
Sí, reinado de Josías. Y también está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Solamente voy a leer el pasaje que habla acerca de Hulda, la profetisa. Dice el versículo 21 de Segunda de Crónicas 34. El rey Josías dijo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías, que era el sumo sacerdote, y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de Jerusalén. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá vendrán sobre Jerusalén, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos le refirieron al rey la respuesta. Así que aquí muestra que cuando el pueblo se aparta, Dios cumple lo que él ha prometido, los castigos, pero cuando el pueblo se arrepiente, Dios perdona. En este caso, porque el rey se arrepintió y humilló su corazón, Dios dijo: los males vendrán sobre esta ciudad y nadie los va a detener. Pero al rey que se humilló y trajo grandes reformas, no permitiré que él vea el mal de esta ciudad. Vendrá después que él muera. Hulda fue el instrumento que Dios escogió para darle respuesta al rey. Y ella habló en nombre de Jehová. Ella dijo: así ha dicho Jehová. Es decir, Dios le hablaba a ella. Hay muchos otros ejemplos. En el Nuevo Testamento también se mencionan profetisas. Por ejemplo, en San Lucas, en la historia de la dedicación del niño Jesús al templo, cuando tenía 8 días de edad, dice en Lucas capítulo 2 y versículo 36. Estaba en el templo también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde que se casó, y era viuda hacía 84. 84 más 7, 91. Pero ¿cuántos años tenía cuando se casó? Tenía más de 100 años la viejita y era profetisa. Y Dios le mostró
que ella no iba a ver la muerte hasta que vieran sus ojos al Mesías, al prometido. Y Dios le cumplió la promesa y ella lo reconoció. Igual que el otro profeta que estaba en el templo, que se llamaba Simeón. Y él tomó al niño en los brazos y dijo: despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador de Israel. Así que Ana fue profetisa. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia, solamente les voy a leer uno más, y está en el libro de Hechos también, y está hablando acerca de las hijas del evangelista Felipe. Y esto está en Hechos, capítulo, vamos a ver si lo encuentro a este también. Hechos, capítulo 21, creo que está. A ver. No. El versículo dice que Felipe tenía 4 hijas y las 4 profetizaban. 21, estaba en el 21 entonces. Está en el 9, correcto. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que había 4 muchachas que recibieron el don de profecía y eran hijas del evangelista. Bien, espero que eso haya respondido a la pregunta. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Ahora veo el montón de manos. A ver, ¿tenemos alguna persona que sea visita y que quiera hacer una pregunta? Usted es visita, ok, adelante, hermano. Me llamo Alma y no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Eh? Tengo 2 preguntas. 2, bueno. La primera, ¿qué es la ley mosaica? Y la segunda, Apocalipsis 22:15, donde dice: mas los perros estarán fuera. Gracias. Permítame la preguntita. Gracias. Gracias, hermanita. Su nombre me dijo que es Alma, ok. De Alhambra. Sí, yo sé. Yo le he escuchado otras veces que usted ha llamado a hacer sus preguntas. Sí. Qué bueno que está aquí con nosotros hoy. La primera la voy a responder rápido y es la segunda pregunta que ella hizo. En Apocalipsis 20:15 dice, hablando de la Nueva Jerusalén, es 22:15. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Si ustedes se fijan, está hablando de seres humanos, porque habla de fornicarios, hechiceros, homicidas, idólatras, mentirosos. Y de pronto dice de los perros. Entonces, lo lógico es que se refiere a algún tipo de personas, porque está hablando de personas, no de animalitos. ¿Quiénes son los perros? Es algo un poquito duro, pero la Biblia nos explica esto mismo. En el libro, vamos a ver si encuentro ese pasaje, hace rato que no lo veo. Levítico, debe estar por Levíticos 20 más o menos. ¿O está en Deuteronomio también? Sí. ¿Cuál es? Ok, Deuteronomio 23, perfecto. Ahí también lo podemos leer. Sí, dice así. Versículo 17. No haya ramera entre las hijas de Israel. Ramera quiere decir prostituta. Ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Sodomita
es pues prostituto hombre, es decir, homosexual. Sodomita viene de Sodoma y era el pecado de Sodoma. Así que la palabra de Dios condena la prostitución tanto en las mujeres como en los hombres. Pero entonces usa la palabra perro y dice en el versículo 18, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios lo uno como lo otro. Es decir, si te ganaste dinero con la prostitución o con la prostitución masculina en el homosexual, ese dinero no vengas a ensuciar mi casa, porque es una abominación para con Dios entregar ese dinero como ofrenda a Dios. Y aquí le llama perro al sodomita. Así que cuando la Biblia dice los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros y los perros estarán fuera, se refiere a los sodomitas. La segunda pregunta tiene que ver con la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? Hay muchas leyes en la Biblia. Hay leyes de salud, hay leyes civiles, hay leyes para el crimen. Todas esas son leyes civiles, pero también hay leyes ceremoniales. Ceremoniales tenían que ver con las ceremonias que se hacían para el pecado, las leyes de sacrificios. Se le llama ley mosaica, aunque todas las leyes Dios las dio a través de Moisés. Los 10 mandamientos, sin embargo, Dios mismo los habló con su boca y Él los escribió en tablas de piedra. Y dice que Dios le dijo a Moisés, toma las 2 tablas de la ley y ponlas dentro del arca del pacto y estén allí como testigos contra ti. La ley de Dios, para diferenciarla de la ley de Moisés o mosaica, es lo que Dios proclamó con su boca, aunque todas son leyes de Dios, ¿verdad? Y todas son leyes de Moisés porque también Moisés las enseñó. Pero para hacer la diferencia, la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos le conocemos como la ley moral, porque me define lo que es bueno y lo que es malo. Me dice lo que es pecado. No matarás, es pecado matar. No cometerás adulterio, es pecado fornicar. No hurtarás, es pecado robar. No tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes. Acuérdate del sábado para santificarlo. Esos mandamientos, los 10, nos definen lo que es pecado. Las leyes ceremoniales o de Moisés fueron las leyes que Dios dio para enseñarle al pueblo qué hacer cuando alguien pecaba contra esos mandamientos. Si alguien lo transgredió, ¿qué se hace? Y Dios, a través de Moisés, dijo, cuando reconocen su falta y se arrepienten, que vengan al santuario, que traigan un corderito y lo sacrifiquen, que coloquen sus manos sobre la cabeza del corderito y confiesen sus pecados, simbólicamente transfiriendo el pecado del que lo reconoce y se arrepiente al animalito inocente que nada ha hecho. Y ahora el animalito tenía que morir, ser degollado, y su sangre usarse para la expiación, porque el animalito inocente ahora cargaba el pecado del culpable. Obviamente ese animalito, la Biblia nos dice, era un símbolo de Cristo. Esas leyes Dios las dio a través de Moisés. Y Él las escribió en un libro y las puso al lado del arca. Podemos leerlo. Deuteronomio, capítulo 31, dice el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro. Fíjense, este era un libro. La otra eran tablas de piedra. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, según Deuteronomio, capítulo 10, dice: y escribió Jehová, versículo 4, en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová, dice Moisés. Y volví, descendí del monte y puse las tablas de piedra en el arca del pacto que había hecho, y están allí como Jehová me mandó. Los 10 mandamientos se guardaban dentro del arca del pacto. El libro que escribió Moisés al lado del arca del pacto. Uno era eterno, porque nos define el pecado. El otro era temporal. Temporal quiere decir mientras viniera Cristo como Cordero a pagar por los pecados de nosotros. La ley de Moisés o la ley ceremonial son todas las leyes que tienen que ver cómo arreglar el problema del pecado hasta que Cristo viniera. Eso incluye las leyes de del sacerdocio de Leví. Los levitas eran los que ofrecían los sacrificios. Incluye las leyes de los sacrificios por el pecado. Incluyen las leyes de las fiestas ceremoniales que se hacían 7 veces al año. Se ofrecía fiesta a Jehová. Todo eso tenía relación con el santuario y el pecado. Pero hoy en día no tenemos un santuario terrenal. Hoy en día el santuario está en el cielo, y el que ministra por nosotros es Cristo. El sacerdocio que nos salva es el sacerdocio de Cristo y no de los seres humanos. Esas leyes de Moisés caducaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero la ley de Dios, que es eterna y es moral y nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, sigue siendo todavía la ley que rige todo el cielo y el universo. Y todavía sigue siendo pecado matar, robar, todavía sigue siendo pecado tener imágenes y transgredir el sábado, porque es parte de la ley moral. Mientras que las leyes ceremoniales ya no tenemos que guardarlas, porque ya Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Espero que esto haya respondido. Les entregué una de estas noches la lección que lleva por título La pura verdad sobre la ley y la gracia. Y allí viene, hermana, se la puede pedir al pastor Obando o al pastor Clemente. Allí viene un chart, un dibujo, y en un lado está todo lo que es la ley de Dios, y en otro lado contrastado la ley de Moisés. Ley de Dios y ley de Moisés, para que usted las pueda ir comparando en la Biblia. En la lección número 8 del curso La Pura Verdad, que lleva por título La pura verdad sobre la ley y la gracia. Allí puede conseguir más información al respecto. Muchas gracias, hermana Alma. Our time is over. Se nos acabó el tiempo. ¿Verdad que tenemos que hacer esto más a menudo? El Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.